Ya estamos con Mario Aguilar para nuestra sección, La Voz de los Profes. ¿Cómo está, don Mario? Muy bien, tengo un eslogan. A ver. Incoludido, el único papel higiénico que no te perjudica. Ahí está. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Cómo está, don Mario? Bien, bien. Siempre mucho que hacer, siempre mucho que hacer en este trabajo gremial, pero bien. Bien movido. Sí. Bien movido. Bueno, hay un tema que está ahí, que vi que en el Congreso ya ha avanzado y que tiene que ver con la evaluación docente. Sí. ¿Cómo fue Para esa que noticia? empecemos a conversar. Bien la noticia que se haya por fin llegado a la suspensión, o la voluntariedad más bien, ¿eh? Eso es lo que para que la gente sepa, no es que se suspende todo el proceso y se deja de hacer, sino que el docente que por razones de agobio, de exceso de trabajo, quiera suspender, la suspende para el año siguiente. Y hay que decirlo, salió un poco tarde la ley, porque el proceso de evaluación docente empieza por allá por junio y se va desarrollando distintas etapas y termina en noviembre. Entonces muchos colegas que querían suspender o querían postergarla para el siguiente año, al final, como no salía nunca la ley, había mucha incertidumbre, terminaron haciendo todos los trabajos y hoy día ya tienen casi todo terminado y prácticamente no les conviene. Pero hay otros que sí, que le van a suspender y por lo tanto la ley que debió salir antes, bueno, más vale tarde que nunca en este caso, por lo menos algunos se van a ver favorecidos porque efectivamente se justifica. Esto también es bueno que lo sepa la gente. Sí, se eso, justifica explíquelo, porque yo vi unos tweets que decían, qué mala noticia. Yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia, porque imagínate en un año tan duro como ha sido este de retorno a la presencialidad, con la cantidad de problemas que hemos tenido, de convivencia, de violencia, de agobio, de niños enfermos, muchos niños con situaciones psicológicas bastante duras. No, la readaptación es heavy. Es que yo lo digo porque mi señora es profesora, usted sabe. Sí. Y sé que el tema de readaptarse, de 2 años que está ahí en pandemia, de cómo se relacionan los chiquillos, de cómo los profesores tienen que volver a tomar el ritmo, es fuerte. Es fuerte y nosotros lo dijimos en su momento, esto partió de manera muy abrupta, demasiado. Esta fue decisión del ministro anterior, de Raúl Figueroa, que nosotros le dijimos, hay que partir gradualmente, no se puede retornar a la jornada escolar completa de un día para otro. Los problemas están a la vista, fueron muchos y muy duros. Entonces, esa debe ser la prioridad, atender a esas problemáticas. El trabajo de evaluación docente, para que lo sepa la gente, demanda muchísimas horas, meses. Como expliqué, en junio te entregan un portafolio que tú tienes que empezar a trabajar y a desarrollar y culmina en noviembre. Y ese tiempo lo tienes que hacer en tus horarios no lectivos o en tu casa. La mayoría de las personas no alcanzan a hacerlo en su horario no lectivo, al par de todo el trabajo, digamos, rutinario, el trabajo permanente. Entonces es una sobrecarga de trabajo muy grande. ¿Y cuál es la prioridad? Atender a nuestros estudiantes, atender a sus problemas, sus dificultades de adaptación, poner el foco en eso, o estar rindiéndole cuenta a una burocracia, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos hartas críticas al formato de la evaluación docente. Eso te iba a preguntar, justamente, porque hay mucha gente que sin entender mucho cree que cuando te dicen que se va a acabar la evaluación docente o que no se va a hacer este año, digamos, significa como que los profes y las profes no van a ser evaluados y evaluadas. Porque en todo nuestro trabajo, excepto nosotros, porque somos los dueños, así que no nos pueden... Pero lo peor es que la gente no evalúa, entonces si lo hacemos mal, constante evaluación. No, de verdad, o sea, como que creen que eso significa entonces que tú puedes ser pésimo profesor y nadie te va a echar, digamos. Que no es así. Pero no es así, ¿no? Es como... No. Eso, el formato, que es muy extraño. Mira, nosotros creemos que un formato donde tú cada 4 años tienes que rendirle cuenta a una burocracia ajena al colegio, que jamás pisará la escuela donde tú trabajas, que no tiene ningún vínculo con tu comunidad, un formato donde tus pares, tu propia comunidad no tiene ninguna injerencia en la calificación que te van a hacer. Es un formato que pertenece a la concepción neoliberal de la famosa rendición de cuentas, que en el fondo es una suerte de burocratización del trabajo docente, es más bien una suerte de control político sobre los docentes, digamos las cosas como son, más que un foco efectivo en mejorar la educación. De hecho, tú, el año que te toca evaluarte, inevitablemente tienes que desatender tareas de tu propia escuela, de tus propios estudiantes. Ese año
no tienes un minuto para conversar con un estudiante de tu curso, que tú eres, si eres profesor jefe, Claro. porque la demanda de trabajo de la evaluación, ¿y para qué? Para rendirle a una burocracia externa. Nosotros creemos que la carrera docente deberá definirse en base a ponderar una serie de factores. Por ejemplo, si tú haces un postítulo, si tú te perfeccionas, si haces un magíster, en la universidad, por ejemplo, Hassam lo sabe, te van ponderando si investigas, Exacto. si asumes responsabilidades, te sube un puntaje y por supuesto hay clasificación. Un docente que hizo un magíster debería tener un premio, un reconocimiento por eso. Un docente que asumió responsabilidades y, por ejemplo, capacitó a sus colegas, debiera tener una ponderación. Un docente que asume responsabilidades que le van dando una expertise mayor, profesor jefe, coordinador de un área o de un departamento, también debiera tener una ponderación. Y a la suma de esas ponderaciones, que son exigencias, porque si tú haces un magíster te van a evaluar, obviamente. Si haces un Lógico. postítulo te van a evaluar. Si haces una función y una responsabilidad vas a ser evaluado por tus pares. De ese modo, sin que tú salgas del foco de tu trabajo, porque el foco nuestro debe ser nuestros estudiantes, no una burocracia externa, a la cual hay que rendirle cuenta. Entonces nosotros creemos que debiera cambiar completamente la concepción de carrera docente y premiar el desarrollo académico, el desarrollo profesional, el perfeccionamiento. Fíjate que hoy día, voy a poner un ejemplo un poco extremo pero real. Si un docente hace hoy día, un profesor de matemáticas, un doctorado en la Universidad de Harvard en educación matemática, no le vale nada para la carrera docente. Le vale la prueba que tiene que rendirle a la burocracia ministerial. Claro. Eso es lo único que le vale para poder progresar. ¿Cómo no va a tener premio, reconocimiento, valoración un doctorado, un magíster, un postítulo, un perfeccionamiento? Tú mejoraste académicamente. Eso está muy mal concebido y por eso nosotros queremos que cambie. Perfecto. Yo encuentro que eso debería ser una conversación más a largo plazo, por supuesto. Sí. Porque lo que ahora se hace es como suspender la evaluación docente y hasta ahí llegamos, digamos. Pero el próximo año va otra vez y así, Exactamente. hasta que no se converse bien, ¿no? ¿Se han reunido con las autoridades nuevas respecto de este tema y como para conversarlo? Porque ya, yo sé que con el ministro Figueroa era prácticamente imposible y que hablar de la Cubillos, que lo único que andaba era persiguiendo alumnos del Santiago Centro, y una pésima ministra, pero con este ministro nuevo que está aquí a unas cuadras de acá cerquita, ¿se han reunido para plantearle esto? ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo lo han visto? ¿Hay alguna mesa que estén haciendo juntos? Sí, mira, efectivamente hay bastante diálogo, hay interlocución, hay en ese sentido un lenguaje mucho más cercano. El ministro es profesor, fue profesor de escuela pública, director, sabe de lo que le estamos hablando. Cuando le describimos situaciones como la que estoy diciendo, él sabe de qué estamos hablando. Y yo creo que empatiza. El tema es que, y yo lo he dicho porque creo que la crítica y la autocrítica siempre es valiosa cuando está hecha con un sentido de mejorar y no de destruir. Uh-huh. El ministerio tiene que ir más rápido, tiene que acelerar el paso. Le estáis pidiendo pera al olmo, Un administración pública. Bueno, pero es que tenemos que pedirle peras al peral, porque si la función de un ministro, de una autoridad política, es justamente llevar adelante, impulsar políticas, y él ha dicho que quiere terminar con la educación de mercado, que quiere terminar con estas lógicas, estas lógicas de estandarizada, estas lógicas del rendimiento, la productividad como único foco. Ha hablado de la educación emocional, que es algo que obviamente en Figueroa y Cubillo era una palabra desconocida. Prohibida. No la conocían, en verdad no la Exactamente, conocían. no tenían idea de qué se hablaba. Por lo tanto hay un lenguaje común, pero apuremos el tranco, pues, si un gobierno dura 4 años Sí. y ya vamos casi completando un año. No, Entonces, no pongáis, son 8 meses, 9. bueno, está bien, pero Pero- yo creo que nuestra tarea como gremio es apurar, es empujar. Sí. No, esa es la tu sociedad tarea, sí. civil tenemos que justamente Absolutamente empujar. de acuerdo, eso sí. Y tenemos que pedir que haya más celeridad en las decisiones. Tenemos que revisar el CIMSE, que produce muchísimas distorsiones en el sistema. Y claro, cuando el ministro habla cosas en ese lenguaje, salta el Mercurio, salta la derecha, saltan los diputados UDI, como si tú fueras a tocar algo sacrosanto, y dicen, ¿cómo vamos a navegar si no tenemos información? Hay muchísimas otras formas de tener información sobre el sistema educacional, información útil, no como mira el CIMSE, dicen, oye, es muy importante para que los profesores sepan cómo lo están haciendo. Si un profesor tiene un octavo básico y le toca CIMSE, los resultados le llegan
un año después. Sí, ya no es profesor de ese octavo. Cuando ya no es profesor de ese sí, octavo, cuando sí. ya el octavo pasó a primero, cuando tiene una realidad completamente distinta. Son una muestra de algo, pero no le sirve a ese profesor, claramente. El CIMSE podría hacer una prueba muestral y no censal, Sí. y tomar unos grupos, ¿no es cierto?, una muestra, y de ahí sacar alguna información que puede tener alguna utilidad, pero someter a todo el sistema una atención enorme, amenazar a los colegios con cierre si no suben los Eso. puntajes, premiar a los que tienen buenos puntajes, y entonces algunos hacen cosas tremendas para Como subir que esos ese niño puntajes. ese día no Enferman, venga. Exacto. Enferman Sí. a los niños. Sí, claro. Exacto, Sí. el niño que no tiene buen rendimiento ese día mejor que se enferme, Sí, le dicen. sí. Entonces hay distorsiones que produce este asunto. La ley de Campbell, para que la estudien los señores de la UDI y de estos que defienden tanto al CIMSE, la ley de Campbell es un sociólogo norteamericano que dijo, cuando las políticas públicas se basan en indicadores únicamente cuantitativos, se corrompe el indicador y se trabaja finalmente para el indicador y no para la política pública propiamente tal. Exactamente. Pero eso es así, por ejemplo, en la prueba de aptitud académica. Claro. ¿Cómo y se llama hoy día? también- no, ya vamos como en... ¿Cómo se llama la hora? La prueba ahora se llama PAES. PAES. Ah, ¿viste? Prueba de No, pero educación esa, superior. es que esta quizás es un poco distinta, pero al final lo que hacían es que esto es súper importante. La PSU, la que tú quisiste referir. Yo Que di la cambió prueba- hace 3 años. Yo hacía la prueba de aptitud académica, querido, Sí, pero... yo también. Pero lo que hacen algunos, no sé, tú entras a un preuniversitario y lo que hacen es enseñarte técnicas para que te vaya mejor. Entonces tú dices, bueno, el conocimiento y cómo te enfrentas. No, usted al final lo que tú dices, se trabaja para saltar Es esta un cuestión. adiestramiento finalmente, para una entonces, respuesta mecánica. Exactamente. Entonces tú dices, Absolutamente de acuerdo. perdiste el foco de lo educativo, po, Exactamente. del cabro que sabe, del cabro que no sé, que cómo se enfrenta a los problemas, etcétera. Yo, sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Fernanda Osorio dice, soy profesora de historia, tengo 2 licenciaturas, 2 diplomados y un magíster. No sirvió de nada para mi evaluación. Ahí hay un ejemplo de lo que estábamos conversando justamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, estábamos hablando sobre la evaluación docente, que bueno, sabemos que esto es una cosa que hay que conversar a largo plazo, pero hay huelgas en distintos establecimientos del país. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Mario? ¿Negociación colectiva son? Sí, hay muchas huelgas de colegios particulares subvencionados en este minuto que precisamente buscan de manera legal, porque la negociación colectiva es legal, está arreglada, y cuando no hay acuerdo con los empleadores se llega a la huelga. Pero es un fenómeno que está creciendo, es muy preocupante. En muchos lugares de Chile los sostenedores particulares están siendo muy intransigentes. Hay colegios que han perdido mucho tiempo de clases los estudiantes. Hay colegios que han cerrado incluso el servicio de alimentación de sus estudiantes. El Colegio Eso San Miguel. Lo vi Sí, en San sí, Miguel. es terrible. Horrible. No, horrible. ¿Cómo no tener un mínimo de conciencia? Y mira, fíjate que se piden cuestiones básicas. Incremento del bono de locomoción, mejoramiento de las condiciones, digamos, materiales del colegio. No se están pidiendo grandes reajustes, se entiende que hay una situación económica complicada, se piden cuestiones bien básicas y aún así, en muchos lugares los sosteneros, los colegios mates tuvieron una negociación bien difícil, Sí. estuvieron Tremenda, muy cerca lo vi. de también llegar a la huelga. Entonces un llamado a los empleadores a que no solamente piensen en su bolsillo, piensen también sostenedores particulares, piensen también en sus estudiantes, en sus trabajadores, en sus trabajadoras. Nosotros como gremio hemos estado apoyando en muchos de esos movimientos, por supuesto. Mario, yo voy a poner un punto ahí, discúlpenme. No es tan mal que lleguen a la huelga. Y te voy a decir por qué. Tú me puedes rebatir, pero antes no se atrevían. No, sí, por supuesto. Y las negociaciones eran igual de malas. Y perdona, pero si un grupo de profesores o de funcionarios de un colegio son capaces de llegar a la huelga es porque han perdido un poco ese miedo de la no sé qué, no sé cuánto. Porque las negociaciones son malas en general en los colegios, dejémosle de cosas. La conocen la realidad. Sí. Sí. Si un colegio es capaz de los profesores de llegar a la huelga y no ceder el momento de decir ya no obtuvimos nada como siempre, no es tan malo. Si es que eso implica que la huelga implica un aumento y mejoramiento de sus condiciones, porque en el fondo si no, ¿para qué? ¿Me cachai o no? No, por supuesto, sí. Yo creo te que- doy el punto, sí. te doy el punto en el sentido que la huelga es siempre el último recurso. Sí, por no, el supuesto. último recurso, por supuesto. Hay que buscar el diálogo, buscar acuerdos, ese es Absolutamente. el camino y Sí. eso es lo que nosotros orientamos. Sí. Pero cuando ese camino está cerrado, cuando esas posibilidades no están, obviamente la huelga es un derecho. Exactamente. Y nosotros no podemos, y en este país durante muchos años se ha
demonizado la huelga, como que fuera una los cosa- dirigentes sindicales, Sí, la exacto. negociación colectiva, la Exactamente. huelga se ha demonizado. Entonces, si tú le empezás a poner y a mostrar y decir, oye, esto es un derecho, Y es legal. Sí, o sea, pues. el proceso de negociación colectiva establece el derecho de los trabajadores, llegado un momento, a declarar la huelga. Y la declara ante el Ministerio del Trabajo, o sea, una cosa totalmente institucional. Y el tema es el siguiente, son los empleadores, son los sostenedores los que tienen que buscar que no se llegue a la huelga, entregando, para eso es una negociación, para que en la negociación todas las partes ganen, y pierdan. y bueno, ceder, ¿no es cierto? Ceder porque pierde, comillas, a lo mejor tiene que soltar unas lucas más, pero gana un colegio con mejor ambiente laboral, trabajadores más Comprometido, contentos, por estudiantes supuesto. que van a tener el servicio plenamente entregado. Muchas veces se demandan cosas que tienen que ver con los estudiantes, no tienen que ver directamente con nosotros. Cuando tú estás reclamando arreglar los baños, estás reclamando algo para los estudiantes. Por eso muchos de estos paros y huelgas tienen mucho apoyo de los apoderados, además. Entonces, insisto en el llamado, claro que el derecho a huelga nosotros no vamos a renunciar a él, es un derecho que tenemos. Y si los colegas en una asamblea deciden que llegó el momento de la huelga, por supuesto nosotros los vamos a apoyar. Eso es lo que corresponde. Pero evidentemente hay un llamado aquí a la responsabilidad de los sostenedores. No piensen solo en su bolsillo, piensen en sus comunidades escolares también. Sí, no solamente los sostenedores, los colegios particulares también tienen actos con huelga ahora, con amenaza de huelga. Colegios etcétera. particulares pagados. Sí, los particulares parados. sí, también. Los mates tuvieron ahí, ¿ah? Sí, estuvieron ahí de ir a huelga y eran un montón de colegios en 12 comunas. Eso es bueno. O sea, es bueno que a mí, yo soy un laboralista, o sea, todo el derecho laboral me encanta. Entonces, que puedan negociar los 12 o los que sean Sí. 10 veces mejor que la negociación Por supuesto, esto. O sea, por entonces, supuesto, tiene mucha más fuerza. sí, ya me gustó eso. Sí. Bueno. ¿Hassan? Hola Mario. Hola, Hassan, ¿cómo estás? Cambiando, pues estoy bien. Estuvimos teniendo un debate acá, que suele pasar, no sé si alcanzaste a escuchar un poquito, Sí, alcancé a sobre escuchar. el tema de los 30 años, ¿no? Que hoy día está muy en boga la defensa de los 30 años de parte de unos concertacionistas empedernidos, que es curioso que esa misma gente no fueron tan buenos defensores de la concertación en el momento, sino que ahora han descubierto su tremendo apoyo para los cambios de esos tiempos, cuando en esos tiempos estaban remando en dirección contraria muchas veces, los mismos que dicen que son grandes bacheletistas, pero apoyaron el rechazo cuando Bachelet estaba con el apruebo, ¿no? Estos 30 años que, como estuvimos conversando también, se hicieron cambios para la legislación de huelga, que yo me estaba acordando que antes de Elwin, los empleadores podían despedir a gente sin causal. O sea, la reforma laboral tenía que poner por lo menos que no había despido unilateral, que tenían por lo menos dar razones. Estaba tan mala la situación. El del país. desahucio que se llama. Brutal. Entonces, habían ciertos cambios, pero muy insuficientes. Y entonces ya que estamos enfrentando de los profesores están en parte de este problema, que hoy día estamos viviendo una suerte de restauración conservadora, donde producto del triunfo de rechazo, el muy complejo momento económico, el aumento de los miedos, las personas están bastante reacios a cosas como huelgas, están atacando la movilización social, todo para una vida más tranquila, como dicen. Al final es difícil desde los movimientos sociales y desde el sindicalismo, de los gremios, poder seguir con una voz crítica frente a estos miedos de la ciudadanía en general. Entonces, cuando uno trata de tener una visión un poco más matizada, decir, ya, hemos logrado muchas cosas como sociedad, pero hoy día tenemos que ver las cosas con nuevo ojo. Es muy difícil cuando hay una actitud de tanto miedo. Y pregunto a ti, Mario, como parte, por supuesto, de un gremio de movimientos sociales, pero también como profesores, porque yo creo que la docencia es, para usar una frase muy poco popular hoy día, literalmente la primera línea de los traumas sociales. Porque el aumento en violencia, que una cuestión de percepciones de la ciudadanía, es algo muy real para los profesores. Yo, desde la docencia universitaria, pero tengo muchos amigos que son profesores de colegios, y están pasando por eso. Y los colegios, incluso más que las universidades, son espacios donde se puede trabajar en procesar esas cosas. Entonces yo quería volver a preguntar por el tema un poco vinculado con la delincuencia, ver cómo ves en este tiempo que ya estamos bastante avanzados
perdón por estamos bastante avanzados en procesar esos dolores post-encierro. ¿Cómo ven si está mejorando la actitud de los estudiantes, si las jornadas de reflexión están logrando bajar ese nivel de tensión o estamos todavía con estos temas muy acumulados? Post-pandemia. Post-pandemia, post-encierro, ¿cómo va la reapertura psicológica en los colegios? Sí, Hassan, tocas un temazo, porque es como Temón, el análisis no. sociológico del momento, pero yo tengo algunos... ¿Tenía hasta las 2? No, dale. Tenemos algunos elementos que aportar. Yo quiero recordar que esta semana fue el 25 de octubre. Sí. Y el 25 de octubre, hace 3 años, fue la marcha más grande de la historia. Sí. Y yo quiero Lo recordamos ese día. Queremos reivindicar la Absoluta y importancia de totalmente. ese momento Sí. no violento, porque ahora quieren estigmatizar octubre como que hubiera sido solo violencia y saqueos. ¿Cuántos habrán sido los que ejercieron violencia? ¿10.000, 20.000? Menos, mucho menos. Ya, pero ponle incluso 20.000, ya exageremos. ¿Cuántos fuimos los que nos movilizamos sin violencia? Millones. 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 Sí. Millones que caceroleamos, que marchamos, que bailamos en las calles, que hicimos cabildos. Los cabildos fue una movilización extraordinaria de la gente juntándose en las plazas a deliberar sobre el país que quería. No vengan ahora con que octubre fue solo violencia, no vengan a cambiar la historia, a manipular la historia. Porque ahí están los registros, ahí están las fotos que no muestra el Mercurio. El Mercurio no muestra la foto del 1,5 millones en la plaza, muestra solo, Claro. recuerda solo un negocio, ¿no es cierto?, que lo saquearon o unos semáforos rotos. Fue muchísimo más que eso y eso no fue lo central. De hecho, la televisión manipuladoramente lo puso como lo central. Pero en la marcha del 1,5 millones estuvimos todas las clases sociales, estuvimos todas las edades, las barras de fútbol se juntaron y protestábamos juntos. Hombres, mujeres, disidencias, todos y todas. Entonces, y reclamábamos contra los 30 años, reclamábamos contra la injusticia, reclamábamos contra los abusos. Y en educación marchamos muchos profes ese día, muchos profes, y no estaba ninguno de los políticos que ahora pontifican, y no es que nos están diciendo cómo tienen que ser las cosas, ellos eran los objetados. Ellos, no solo el gobierno de Piñera era el objetado, eran objetados toda esta clase política del Partido del Orden, llamémoslo así, Rincón transversal. y Walker incluidos. Por supuesto, Rincón y Walker incluidos, ellos si hubieran aparecido en la marcha, Lo hacen pebre. la gente los hubiera sacado, le hubiera dicho, señora Rincón, por favor tenga la bondad de retirarse. ¿Quieres cortés? Entonces, esta distorsión de la historia, que además yo creo que es inútil porque la historia está ahí, no se puede manipular la historia real, la historia subterránea, y por lo tanto esas demandas siguen. Hassan, yo sé que tuvimos un retroceso, claro, la derrota en el plebiscito fue un retroceso, hay que reconocerlo. Sí. Por supuesto, y los sectores conservadores están reinstalados, y hoy día están manejando el proceso constituyente, sí, es verdad. Y probablemente no va a salir la constitución que el país necesita. Yo no soy tan optimista en el corto plazo, pero sí soy optimista en el mediano y largo plazo porque creo que lo que se avanzó en conciencia social, Eso. lo que se avanzó en este topo subterráneo que dice Gabriel Salazar, ustedes lo invitaron el otro día acá, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer, que parece vi que estuvo acá. El topo subterráneo sigue operando. Y sigue operando en la historia y sigue operando en los barrios. Nosotros los profesores y profesoras, por supuesto, estamos absolutamente disponibles a movilizarnos por nuestros derechos, a mostrar que el camino de la organización es el camino para avanzar en derechos. Sigue pendiente el tema previsional, sigue pendiente el tema laboral, sigue pendiente modificar el sistema de educación estandarizada y con lógica de mercado, sigue pendiente modificar la educación negocio, sigue pendiente los problemas de la salud, siguen pendientes muchas de las demandas. Y a mí, hay una frase de un cartel que vi ese día 25 de octubre, que fue uno de los días más felices de mi vida porque ahí estábamos soñando el tipo de país que queríamos. No era depresión, era capitalismo. Me acuerdo. Yo encuentro ese cartel Me extraordinario, acuerdo de una perfecto. profundidad, porque claro, un sistema de vida que nos lleva a enfermarnos no puede ser bueno, aunque hoy día lo quieran reforzar. La gente ya sintió, ya percibió la importancia de reconocer los derechos sociales. Ese reclamo va a seguir. Se rechazó la propuesta constitucional, ya está bien, se rechazó, era la opción que estaba en el voto y esa ganó, lo reconocemos, pero no significa eso que las demandas y las aspiraciones que tenemos de un país más justo, más democrático, más solidario, se hayan desaparecido definitivamente. Hemos tenido un retroceso, pero eso sigue vigente y en los próximos tiempos, yo espero que más temprano que tarde,
eso lo podamos de nuevo levantar como una demanda fuerte de la sociedad chilena. Sí, yo creo que aquí hay un par de cosas interesantes que, disculpen que esté con un dulce, pero para poder respirar bien. Un Veo dulce que de esos que veo tiene que excusa Veo médica. que Mario está igual que yo. Sí. Está como muy ¿Constipado? alérgico. Constipado, Constipado por alergia, yo también. Exactamente. Sí, efectivamente. Congestionado. Congestionado. Congestionado, Yo creo que exactamente. Muy Pero bien. constipado igual es una buena palabra, me gusta. Es como de canción de cuna, ¿o no? Sí. Es porque Alicia Banner... Constipada, ¿no? constipada. Bueno, sí. filo. Ya me voy a acordar cómo era la canción. El asunto es que yo creo que es súper interesante porque, por un lado, claro, está este sistema neoliberal que hace agua, ¿no es cierto?, por todos lados. Y por otro lado, está también que quienes creíamos profundamente que había que hacer esas transformaciones para empezar a ser un país más justo y equitativo y digno, finalmente estamos profundamente decepcionados de lo que pasó. Entonces yo creo que en vez de ir avanzando en esta temática social que nos lleva a estar muy profundamente, como decía Hassan, psicológica, que hay una pandemia psicológica que es posterior a la pandemia, ¿no es cierto?, Sí. del virus. Yo siento que estamos peor en Chile al menos, y yo veo que también en muchos otros países. Vengo llegando de Argentina de un encuentro, entonces como que este avance del fascismo, de todo, como que nos vuelve locos a todos, y por supuesto también afecta a niños, niñas, adolescentes, que tienen que tratar con profesores y profesoras que estaban ya cansados, ya explotados. Entonces, todo un círculo vicioso del que va a costar muchísimo tiempo salir, creo yo, ¿no? Y vamos a tener que poner acento quizás, y por eso es tan interesante todo lo que estamos conversando, en la salud mental de los jóvenes y de los niños y niñas. Y de los mismos docentes. Y de los mismos docentes, más que en avanzar en matemáticas y en lectura, cuyos índices sabemos que también están bien por el suelo, ¿no? Aunque ayude en tener buena salud mental a la hora de estar pensando en matemática y en lectura. Sí, yo Obvio, lo veo, obvio. sí, obvio que sí. Por O sea, el supuesto foco- que sí, el estoy foco- súper de acuerdo contigo, no podemos dejarlo de lado, pero quizás va a tener que ser un conjunto de cosas, ¿no? Yo quiero recordar a Fito Páez. Bueno, vengo de Rosario, viste, la ciudad de Fito. Mira. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué lindo, sí, qué Yo, gran frase. yo creo que sí, tuvimos una derrota los que queríamos cambio, pero ojo, a pesar de la campaña brutal, de las distorsiones, de todo lo que ocurrió, un 38% de este país nos apostamos por un cambio profundo. Yo creo que no es poco, no lo perdimos, está bien, y hay que asumir, hay que ser Obvio. digno en la derrota, pero un 38% es una fuerza humana no menor, importante, Sí. y por lo tanto... Somos casi 4,5 millones, ¿no? Exactamente, no. Sí, en números absolutos Tenemos es mucho más que fuerte. lamernos las heridas, está bien. Hay un tiempo en donde uno hace un duelo frente a la derrota dura. Hay frustración. Yo converso con muchos colegas que están medio bajoneados por lo que pasó, pero uno rápidamente tiene que hacer cambios fuera en la vida. Porque, ¿qué sentido tiene que nos resignemos a seguir viviendo en la oscuridad, en la tristeza que finalmente es el modelo neoliberal, en esa propuesta que nos hace tan burda de que ser feliz es consumir objetos en circunstancias que... Que ojalá pudieras consumirlo sin ni siquiera tener la oportunidad de Bueno, consumirlo. Si pero- son unos pocos los que consumen, te dicen tienes la posibilidad de elegir consumirlo. Si no puedo, no me da. No, es que tienes la posibilidad de elegir consumirlo. Eso es lo que te dicen. Sí, pero además lo que nos mostró... O endeúdate para consumirlos. Lo que nos mostró el estallido y el despertar de Chile es que incluso los sectores que accedían a ese consumo se dieron cuenta que no eran felices. Se dieron cuenta que no tenían tiempo para sus hijos, que no tenían tiempo para compartir, que ya no conversaban con sus vecinos. Y fíjate lo que pasó esos días, la gente se juntaba a conversar. Sí, fue muy lindo, es muy lindo recordar lo de octubre. Es muy lindo. Yo estuve en muchísimos A mí me caminos. pasa lo mismo. Y la gente tenía avidez de conversar, tú eres vecino, no sabía, y trabajas en tal cosa, no sabía. La gente se empezó a ayudar entre sí. La pandemia, de hecho, durante todo ese largo lapso en que el gobierno no hizo nada por ayudar, hasta que vinieron los retiros, recién vino ayuda, se sobrevivió en Chile en muchos lugares porque hubo mucha solidaridad. Y esa era una inercia que venía del tiempo del estallido social. La gente se ayudó en las ollas comunes, la gente se ayudó en los vecinos. Esa solidaridad que se generó durante el estallido social fue
aplicada después durante el estallido, durante muchos meses. Después vino la solución individualista, retiro mis fondos. Y fue necesario además, porque sin eso mucha gente simplemente no habría tenido para comer. Pero no olvidar lo bueno que ocurrió. No botemos la guagua junto con el agua de la bañera, dice un antiguo dicho. Rescatemos lo bueno de todo el tiempo que vivimos y no nos quedemos solo en la derrota. Porque eso bueno que ocurrió en octubre en adelante, hasta la pandemia, y post pandemia, o sea, y posterior al inicio de la pandemia, ¿no es cierto?, en todo lo que estoy describiendo, todo eso son los insumos que tenemos para seguir intentando cambiar este país. Gran reflexión, Me don encanta. Mario Aguilar. Sí, me encanta la reflexión que estamos haciendo y esta conversación cómo se ha ido dando, ¿no es cierto? Que a raíz de todas las cosas que pasan en la educación, ¿verdad? Se ha ido dando esta conversación. Nos quedan algunas cosas pendientes, pero no quiero que se nos quede pendiente la celebración, porque a propósito de salud mental, hay cosas en las que tenemos que seguir poniendo el acento y celebrando, ¿verdad? Una de esas cosas que ojalá logremos que el tejido social del que tú estás hablando no se Fracture desarme, definitivamente. no se vuelva a fracturar, exacto. Sigamos en esa línea. Pero también celebremos cuando haya que celebrar y Obvio. pasémoslo bien, ¿no es cierto? Y una de esas cosas es justamente celebrar el Día del Profesor y la Profesora y queríamos mostrar, porque hay una fiesta también. Así es, la fiesta Me regional metropolitana. encantó. ¿Qué creéis? ¿Qué te creéis? ¿Tenemos Giolito. afiche o no tenemos afiche? Sí, tenemos afiche. Tenemos afiche, yo lo vi. Afiche. Lo mandamos tempranito y yo lo vi, dije, va, ¿y qué es esto? ¿Me están invitando a una fiesta? Dije yo, Bueno, ah. Es una fiesta el día 12 de noviembre en el Instituto Nacional. Todo profesor colegiado, colegiada está invitado y puede ir con un invitado o invitada que no sea colegiado, ¿En puede ir con su serio? esposo, su esposa, su amigo, su amiga, su amante, con ¡Oh! quien quiera, con un colega, con una colega, con quien quiera puede ir el profesor o profesora colegiado. Va a estar Yolito y su combo, que es una banda que mueve mucho la cosa. ¡Estupendo! Vamos a bailar hasta que nos dé puntada. Va a haber Tus premios que se van a besos sortear. son- Va a haber otra sorpresa. Es una fiesta que es una tradición del Colegio Profesoras y Profesores ¿En serio? Metropolitano, que no se pudo hacer el 2019, estaba fijada para el 19 de Ahí octubre. está, estamos viendo el Ahí afiche está. ya. Oye, fíjate lo que nos pasó el 2019, estaba fijada la fiesta para el 19 de octubre. No te puedo creer. Así que se tuvo que suspender. Chuta, claro que era sábado, me Exacto, acuerdo perfecto. sábado. Sí. Y después vino la pandemia 2020-2021. No, claro, po. Así Ah, que hace sí, 3 años que no se hace. ven. Así que ahora nos vamos a encontrar todos los profes y profesoras de la región metropolitana ahí en la fiesta el 12 de noviembre a partir de las gratuita la 19 horas. entrada? Sí, para los profes colegiados es gratuita. ¡Ay, qué buena! Ese que está en el medio no es Arturo Yolito, es Bruno Yoluto. El hijo, claro. Bruno, con que yo jugaba ajedrez con el, o sea, ajedrez no, básquetbol con el papá, que ya no está, y con Bruno también jugábamos básquetbol en el Estado italiano alguna época, y era mejor que yo este cabrón. Bueno, y Sí. a mí Y me toca gusta mejor que mucho- tú también. Bueno, Claro, la batería la no te batería, ¿para cuento, qué? la batería no Sí, te todo cuento. increíble. Él y su hermano, pero este es es bueno, este cabro, el Bruno Yolito toca muy bien esa banda, es muy bueno. Sí, y mueven mucho el ambiente, Sí, hacen no, participar a la extraordinario. gente, no, son una banda, Sí. va a estar muy entretenido. Y hay El que Bruno darle, Yolito. hay que darle Bueno. con la cumbia. Vamos, chiquillos, con la cumbia. Esta es Ya, la cumbia entonces chilena premios, tradicional. comida, show y varios. El sábado 19 de octubre a las Sí, 19 horas. y lo- Sácame para ver, porfa, ahí Arturo está. Prat 33, en el Eso. Instituto Nacional. Sí. Eso, Colegio Oye, Profesor. y hay un código QR que lo pueden ver en las redes La sociales modernidad nuestras. máxima, ahí O está el- en las redes sociales, Sí, @Colegio de Profesores RM. sí, y profesormetropolitano.cl la web. En ese código QR se pueden inscribir, que es bueno que se inscriban antes porque así va a ser más fluida la entrada y el ingreso ese día. Perfecto. Y pueden ir con una persona que no esté colegiada, o sea, la Exactamente. pareja, lo que sea, ya. Exactamente. Perfecto. Me encanta. Buena Mira, invitación. Ponte cumbia, ponte cumbia. vayan a bailar con ponte- Yolito y su Me gusta. combo. Tus besos ¡Azúcar! son los que me dan alegría. No, a mí me encanta la Por cumbia. otro querer. Estuve, ay, ay, ay. Si vas a dejarme, ¡Eso! vete de una vez. Tuve 3 años un programa de cumbia ahí en la Radio Candela, yo pues, sola. Sí. Adiós, que te vaya bien, adiós. Amor, que te parte un rayo, que te pase un rayo, que te pise un tren. ¡Ah! Está Muy bien. bien, muy bien. Estamos anticipándonos al 12 de Sí, noviembre. no, ya, me encantó. ¿Eh? Bueno, y la voz de los que sobran, están cordialmente invitados. Quiero bailar, me gusta tanto bailar. Ya, me gustó. Ahí vamos a estar entonces el 12 de noviembre en el Instituto Nacional con los profes y las profes
para pasar un buen rato y bueno, y sí, pues y sacarnos todas esas cosas que bailar, cantar, pucha, que hace bien para sacarnos todo de adentro, toda la angustia. Y No las nos maravillas. pueden robar la alegría. Eso. Que no nos roben la alegría. Con eso terminamos la sección La Voz de los Profes de este jueves 27 de octubre. Ahí está don Mario Aguilar, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.